Muy buenos días con todos. Eh, Primero quiero agradecer a la organización por la invitación a este importante congreso. Siempre la educación continua favorece a todos y aprendemos o seguimos aprendiendo todos. Mi nombre es Hernán. Durante estos minutos que estaremos en esta charla hablaremos sobre el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pido disculpas porque esta charla sea pregrabada. Habitualmente las prefiero hacer en vivo, pero por motivos de fuerza mayor, hoy he tenido que hacerla pregrabada. Intentaré ser lo más claro posible, dejarlo los puntos más importantes lo más claro que se pueda, pero si queda alguna duda, les dejo también mi correo que está en la pantalla ahora mismo. Me pueden escribir y en lo que les pueda ayudar, cuenten conmigo. Para esta charla no tengo ningún conflicto de intereses. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no es más que el resultado de una acción-reacción. Algo me agrede en alguna parte de mi cuerpo reacciona. Pero esta reacción debe ser modulada, controlada, para que ejerza su fin, que es protegerme de esta agresión. Si es que esta reacción es exagerada o no se modula, hay un problema. Y ese problema se va contra el mismo cuerpo. Y la agresión puede ser cualquiera. Puede ser, como ven aquí arriba, una hemorragia intracerebral, un traumatismo craneoencefálico. Puede ser el famoso virus del COVID, lo que sea. Esta agresión hace que en mi cuerpo empiecen a pasar una serie de cosas, se activen una serie de cadenas y muchas vías que ya veremos un poco más adelante, las cuales en el fondo lo que intentan es protegerme de esta agresión. El problema es que hay que controlar esta reacción, porque si no se controla, por eso está esta palabra grande que es modulación. Si no se controla, no me va a proteger, sino va a ser todo lo contrario. Va a ser una reacción exagerada en la que ganan los malos sobre los buenos son cada vez menos, caemos en un momento de inmunosupresión y se desarrolla el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este esquema intenta decir básicamente lo mismo. Ya en el año 2000, vean, se intentó empezar a investigar qué pasaba con esta respuesta exagerada, ¿no? Me dan un golpe y el cuerpo, en vez de protegerme de este golpe, produce una serie de cosas que al final me mata. Y no me mata el golpe, sino me mata la reacción de mi cuerpo. Y al final es la misma que la anterior, no hay una agresión que produce una respuesta local, que esto digamos que es la fase 1, ahora son 5 fases descritas, en esa época eran 3. Esto produce una respuesta, como pone aquí, parácrina, autócrina. Al final lo que sucede es que se rompe la famosa homeostasis del cuerpo. Ganan los malos sobre los buenos y se da esta inflamación. Miren que en esa época, en el año 2000, después de la inflamación directamente venía esto que ya ustedes lo habrán oído últimamente, que se puso de moda con el COVID, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo. Claro, y en este año ponían al síndrome de estrés respiratorio agudo como una consecuencia del SIRS y que este síndrome de estrés respiratorio agudo ya tenía influencia a nivel endocrino, hematológico, cardíaco, todo lo que está escrito aquí, que al final no termina más que siendo un síndrome de disfunción multiorgánica. Todos los órganos fallan.
Ya van a ver que esta diapositiva se ha modificado con el paso del tiempo. El avance de la medicina y de las investigaciones han hecho que, ya van a ver que durante toda mi exposición, cosas que antes se creían, pues han ido cambiando, se han ido modificando basándose en los estudios y en las investigaciones y en la evolución de la medicina. Claro, ahora mismo, pues el distrés no estaría aquí. El distrés es uno de estos cuadritos más de acá abajo. Pero esto era lo que se sabía ya en esa época, en el año 2000. Esto es importante porque en esto quiero hacer mucho énfasis. ¿Cuál es la causa del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? No siempre, no siempre, y esto ya lo vamos a ver más adelante, un SIRS es por una sepsis. Sepsis quiere decir por una infección, ¿no? Lo que les decía antes, ¿no? Cualquier cosa, un traumatismo craneoencefálico, como puede ser un SIRS. Y entonces, en la etiología, pues es diversa y es muy amplia. Y vean que, de hecho, al lado izquierdo están las causas no infecciosas, de acuerdo a las DAMP, que se llaman, y vean la cantidad de causas que pueden existir. Una quemadura, el trauma que ya les había dicho, un procedimiento quirúrgico, una broncoaspiración, una pancreatitis, intoxicaciones, problemas inmunológicos, bueno, la isquemia, problemas hematológicos, cualquier cosa. Yo a mis alumnos muchas veces les exagero, es una exageración y disculpen por la exageración, pero les digo, oigan, yo puedo venir a la emergencia por un uñero y ese uñero, si tengo tanta mala suerte, me produce un SIRS. Es una exageración, pero es para que vean lo claro, o que les quede claro, la causa tan diversa que puede ser un SIRS. Porque el problema no está en la causa, sino es en la reacción. Y luego es verdad que están los PAMP, aquí a la derecha, que están relacionadas con problemas infecciosos, ¿no? Sobre todo por las toxinas que se producen por las bacterias. Entonces aquí están las bacterias y virus y microorganismos en general. Entonces están las bacterias, los virus, los hongos y sus endotoxinas. Pero por favor que quede claro, o sea, la etiología de un SIRS puede ser infecciosa, pero puede no ser infecciosa. Hay que reconocer cuando, lo importante es reconocer cuando un paciente tiene SIRS y luego intentar establecer la causa. Porque esto tiene influencias en los resultados clínicos, que ya lo veremos también más adelante. Disculpas por la diapositiva tan pequeñita con tantos nombres, pero es que los mediadores, los causantes, en algunos artículos están descritos los ángeles buenos que luego se hacen demonios, son muchísimos. Aquí están algunos, ya veremos más adelante otros. Pero vean, estos son ángeles y demonios. Quieren actuar de forma buena y al final algunos terminan actuando de forma mala. Porque algunos se pueden modular, otros se automodulan y otros no se modulan. Y ese es el problema de que un trauma termine siendo un SIRS y que el SIRS haga que el paciente se muera, no por el trauma, sino por la inflamación y por la respuesta de estos ángeles y demonios que están aquí culpables, ¿no? Entonces aquí están las citoquinas, yo creo que muchas de ellas ustedes lo habrán escuchado ya. Debo decirlas porque es un congreso de patología y les tengo que mencionar. Entonces, claro, aquí están las citoquinas, las interleuquinas, que les debe sonar mucho, el factor de necrosis tumoral, los factores de crecimiento, las prostaglandinas seguro que les suena, el factor de activación plaquetario, las adenosinas, las ciclooxigenasas, las elastasas, y algo que también les debe sonar son los radicales libres. Pero estos son algunos, hay muchos más. Les he intentado poner los más importantes, de aquí en adelante hablaremos de los más importantes. Tal vez esta parte es un poco muy teórica, pero las debo decir en este congreso. Pues claro, los biomarcadores, como les decía, las interleuquinas, los factores de crecimiento, estos son fundamentales, son muchísimos, pero forman parte importante dentro del evitar o el producir el SIRS. Hay mediadores de la inflamación también, como son la famosa histamina y el complemento, el C2, C3, C4, ya vemos más adelante, ¿no?
las ciclooxigenasas, como hablábamos, y los neuromediadores, que también son importantes, ¿no? La sustancia P, las catecolaminas, la noradrenalina. Inicialmente nosotros en nuestro cuerpo tenemos eh, noradrenalina o precursores de la noradrenalina que tienen inicialmente un efecto protector, pero que luego también puede ser contraproducente. Hay otros marcadores importantes que esto los menciono porque, claro, si hay marcadores, luego yo puedo medir estos marcadores. Antes, en los años 2000, pues esto era solo una teoría. Pues ahora en la práctica, muchos estudios, ya lo veremos, ya pueden medir estos marcadores. Y entonces esto puede predecir qué está pasando con el paciente y hacia dónde va, si está yendo hacia un CIRS o no, o cuánto del CIRS es, si es mucho o poco. Y entonces aquí están estos, sobre todo los TREM1, están los STLR y los BCAM1 y BCAM1 e ICAM1. Sobre todo quédense con el nombre del TREM1, que esto es importante. Al final, lo que sucede es que todos actúan, ¿no? Todos actúan, algunos incluso de manera sinérgica. Viene una bacteria, bueno, aquí pone gram negativa, pero puede ser cualquier bacteria con sus endotoxinas, que actúan de manera sinérgica. Inicialmente todos estos factores para intentar frenar van al macrófago, luego se producen los marcadores, los biomarcadores, los moduladores, y en este complejo gráfico y en esta delgada línea, de acuerdo a factores que dependen del huésped, factores que dependen de la agresión, del grado de agresión y del grado de respuesta de todo de estos nombres de este gráfico, pues va hacia el CIRS o no va hacia el CIRS. Cualquier cosa, incluso aquí ponen, si ven, ventilación mecánica, porque la ventilación mecánica, y ahora ya se sabe que nosotros cuando ventilamos a un paciente, tenemos que ventilar de manera protectiva, es decir, la ventilación mecánica no cura la enfermedad. La ventilación mecánica lo que hace es ayudarnos a ganar tiempo, mientras se soluciona la enfermedad de base que produce que necesite ventilarse. Entonces no cura, pero nos ayuda a ganar tiempo. Pero si es que no lo sabemos hacer, si lo hacemos mal, pues podemos contribuir también a un CIRS. Y esto es importante porque es un ejemplo claro, ¿no? No es solo coger un paciente, conectarlo a un ventilador y ya veremos lo que pasa, ¿no? Porque si lo conectamos a un ventilador, pero no le ponemos los parámetros protectivos o como se debe, pues lo que podemos hacer es ayudar a un CIRS. Es importante los marcadores de estrés celular, miren lo que sucede sobre todo, porque estos marcadores, algunos marcadores que ya se han podido identificar, que ya se han podido medir, pues se les ha llamado alarminas, ¿de acuerdo? Alarmas, o sea, cuando estos marcadores aparecen en el cuerpo es que algo está pasando y no es bueno. Algunos de estos incluso se ha podido, por ejemplo, los HMGB1, que son los marcadores de estrés celular, que se presentan cuando el paciente está yendo a desarrollar un CIRS, se han podido medir en ratones. De hecho, en estos ratones, lo que se ha hecho es ponerles endotoxinas y ver que estos ratones, o estos pobres ratones, también producen anticuerpos HGM para intentar pararles, ¿no? O sea, yo tengo una agresión. Los pobres ratones tienen una agresión. Esta agresión produce, mi cuerpo se intenta defender por un HMGB1, pero resulta que como están siendo demasiados y puede ser malo, pues el cuerpo intenta frenarlos con los anti-HGB1. El problema está que si les frena mucho, pues mi inmunodeprime, porque esto es protectivo. Entonces, al final esta delgada línea es lo que determina si va hacia un lugar hacia otro. Y luego están las heat shock proteins, que este es el ejemplo que les pongo aquí debajo. Vean que estas heat shock proteins, la 70, que es una de ellas, están presentes de manera muy importante en la sepsis, en la CIRS por sepsis. ¿De acuerdo? Cuidado no confundir CIRS y sepsis. Piensen que la sepsis es una parte del CIRS, pero aquí vean que sobre todo en la sepsis, estos marcadores de estrés celular estaban sumamente altos.
comparados con pacientes que estaban en muestra encefálica o pacientes que habían tenido una parada cardiorrespiratoria. Sobre todo, también tiene relación con la mortalidad, porque los pacientes que se murieron con daño neurológico tenían casi el mismo valor que los que sobrevivieron. Sin embargo, los que tuvieron parada cardiorrespiratoria, miren, tuvieron los niveles de HCP 70 sumamente altos. Un marcador más que podemos medir. Otros marcadores de estrés celular. Aquí está el HLA-DR. Las famosas interleuquinas, que esto se puso de moda mucho ahora en el COVID, sobre todo la interleuquina 6, pero bueno, aquí en este estudio ellos lo que ven es la interleuquina 15. Y los TREM que les mencionaba hace un momento. En este estudio se midió qué pasaba con estos marcadores a nivel de la membrana celular. Esto es a nivel de la membrana. Y vean lo que pasa a nivel de la membrana celular, tanto del HLA como de la IL-15. Pues en los pacientes que no tienen ningún problema, los niveles son altos. Mientras que en los que tienen alguna agresión, aquí son traumas, pero la agresión que sea, pues estas proteínas a nivel celular bajan. Contrario a lo que sucede en el plasma. En el plasma, la interleuquina 15, recuerden que a nivel celular, pues esta bajaba, pues a nivel plasmático, esta sube en aquellos, por ejemplo, en el distrés. En el distrés, que es consecuencia de un CIRS. Pues la interleuquina 1 y la interleuquina 15 suben mucho más de forma significativa que aquellos que no tenían distrés, síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿de acuerdo? Más alto en el grupo A y en el grupo B. Y sobre todo, esta interleuquina en este estudio a nivel plasmático se relacionaba con la mortalidad. Pues miren que los pacientes que en el plasma tenían más alta la interleuquina 2 y la interleuquina 15, pues se morían. A nivel, esto es en el lavado bronquialveolar, a nivel bronquialveolar no parecía que no había mucha diferencia, pero sí, sobre todo a nivel del plasma. Entonces, todos estos marcadores nos pueden ayudar como para entender qué es lo que está pasando, para ver hacia dónde está yendo nuestro paciente y también como pronóstico. El problema es que de los marcadores, como les mostraba en gráficos anteriores, actúan en tiempos diversos, en vías diversas. No es que un solo marcador empieza la cadenita y si se corta ese marcador, pues todo se corta, ¿no? Son muchos marcadores y son por diferentes vías, ¿no? Aquí están dos, por ejemplo, el factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas. Bueno, oigan, forma más fácil es decir NF-κB. Este tiene un pico, miren, a las 10 horas. Luego baja a las 24 horas, luego lo vuelve a subir a las 36 horas. En cambio, la proteína activadora 1, aquí está la estructura de la proteína activadora 1, este en cambio empieza a subir a las 10 horas, pero hace su pico a las 24 horas, cuando, miren que este otro estaba en su pico bajo, y luego empieza a bajar de manera escalonada. ¿Qué significa esto? Lo que les decía, ¿no? Oigan, son diferentes vías, este tiene una vía y este tiene otra vía, y son a diferente tiempo. Entonces, por esto es importante también, bueno, primero es importante porque nos dice, oigan, no es una sola, lo que les hemos dicho todo este tiempo, no es un solo marcador el que actúa, son muchísimos, y también hay que saberlos cuándo medir, porque si a este NF-κB, le mido a las 24 horas, puede decir, oiga, no, es que o no tiene CIRS o ya está pasando el CIRS, cuando debemos saber que lo tenemos que medir o al inicio o a las 36 horas. Y en cambio, la P1 es pues, lo contrario, ¿no? Si es que le mido al inicio, pues tal vez no sirva, y probablemente sirva a las 24 horas. Inicialmente se describió 3 fases para llegar a este MOT, al síndrome de disfunción multiorgánico. Después ya se describió ya más claramente. Lo anterior era cómo llegar al CIR, pues ahora es ya cómo llegar al MOT. Entonces aquí se añaden dos fases más, pero al final sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, hay aquí un punto negro que es algo pasó,
algo me agredió, existe una bacteria, un virus o un trauma o una quemadura, y lo primero que causó fue una reacción local. Y lo que hace mi cuerpo pues, es reaccionar, reaccionar para intentarse defender. Esta reacción, el problema es que puede ser desmedida y una excesiva reacción, y aquí donde entra el CIRS, el CARS, todas estas marcas, estas definiciones que había en ese entonces, y que al final lo que hacen es frenar mucho y causarme una inmunosupresión que termina siendo lo que pone aquí, que es el caos. Caos porque hay alteraciones a nivel cardiovascular, que son en el CIR, son los predominantes, esto lo veremos más adelante, pero sí, son cardiovascular, alteración en la homeostasis, las células empiezan a morir, más alteración en el sistema inmune, y claro, la disfunción multiorgánica, ¿no? Este es el caos que pueden terminar, en lo que puede terminar un traumatismo craneoencefálico. En el año 1992 hubo un consenso, el primer consenso para ponerse de acuerdo en las definiciones. Porque miren, en este artículo del año 92, pues había muchos nombres en ese entonces, ¿no? ¿Qué es la infección o dónde está la infección? Si la infección es del SIRS, ¿qué tiene que ver con la bacteriemia y la sepsis y por qué el trauma? Bueno, una serie de cosas. Entonces, al final, este grafiquito intenta otra vez resumir lo que todos los esquemas anteriores, ¿no? O sea, una infección, algo infeccioso, los DAM, ya sea por bacterias, por hongos, por lo que sea, pues pueden producir sepsis, la sepsis del SIRS, pero por otro lado también cualquier otra cosa, o el trauma, las quemaduras, cualquier otra cosa, el uñero que les decía, también puede producir el SIRS. Pero había que definir qué es el SIRS. Pues claro, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tenía que cumplir estas condiciones, dos o más de estas condiciones. Tener hipertermia o hipotermia, estar taquicárdico, taquimneico ya sea contado en volumen, veces por minuto o con la CO2, con una CO2 baja, que es lo mismo, ¿no? Taquipnea. Y con leucocitosis mayor de 12.000 y con formas inmaduras o con formas inmaduras más de un 10%. ¿De acuerdo? Más de 12.000 células o menos de 4.000, claro. Leucopenia también es un signo de SIRS. Y quédense con esta definición, pues esto, ¿no? Son dos o más de estas condiciones. Y luego ellos definieron más circunstancias. Primero, ¿qué es una infección? Pues claro, algo que tenga que ver con las bacterias. ¿Qué es una bacteriemia? Pues es cuando las bacterias están en la sangre. ¿Y qué es la sepsis? Si ustedes ven, sepsis, aquí dice, tiene que tener dos o más de las siguientes condiciones. Y estas condiciones, si ustedes ven, son exactamente iguales a las anteriores, que son las del SIRS. Son exactamente iguales. Miren, son las mismas líneas, de hecho. Aquí que aquí. Pero el secreto está en esta palabra, en infección. O sea, la sepsis es un SIRS, pero en la que se sospecha o en la que está demostrado que es por una infección. Entonces, el SIRS está dentro de la sepsis, ¿de acuerdo? Y no es que todos los SIRS son sepsis, ni todas las sepsis son SIRS. Ellos introdujeron dos términos más que, bueno, no me voy a detener, la sepsis severa, porque había disfunción orgánica, el shock séptico en el que había la hipotensión, que esto ya está reconocido hasta ahora. Cuando inducía la sepsis, pues bueno, se llamaba sepsis induces hipotensión, y el MOTS, que les habíamos hablado antes, ¿no? El Multi-Organ Dysfunction Syndrome, que era cuando hay una alteración en la hemostasis y fallan todos los órganos. Esto fue en el año 92. ¿Qué pasa en el año 2001? O sea, 9 años después, se clarifica que esto, ¿no? Que la SIRS es
el SIRS, perdón, es una respuesta a una sepsis. Son dos cosas diferentes y esto quiero que lo quede claro. Hay SIRS que pueden ser por sepsis y SIRS que pueden no ser por sepsis. Entonces, hablando de sepsis, en esta conferencia del 2001, se determinó 4 pilares que se llama el PIRO, que cuando hay una agresión séptica, el daño de lesión puede depender de estos 4 pilares, y esto tenemos que basarnos en estos 4 pilares para intentar buscar cómo podemos ayudar o frenar o modificar esta reacción. Entonces, un pilar era la predisposición. Si hay alguien que tiene muchas comorbilidades o inmunosupresión, o incluso hasta, ya saben que hay diferencias de sexo en cuanto a la respuesta a algunas agresiones, el peso, la obesidad también reacciona a los pacientes obesos, reaccionan de otra forma, la edad, por supuesto, los pacientes mayores reaccionan diferente a alguien de mediana edad. El segundo pilar era la infección, por supuesto, el tipo de patógeno, el grado de agresión del patógeno, demostrar que hay ese patógeno, y claro, la respuesta, y aquí sí recién entra el grado de SIRS y otros signos de sepsis, aquí ponían la PCR como un marcador, que esto lo veremos más adelante, y finalmente el último pilar que era la disfunción orgánica. Entonces, esto era cómo se definió cada pilar, y aquí planteaban ellos qué se puede hacer en el futuro sobre cada uno de estos pilares, ¿no? Entonces, oiga, aquí decía, para la predisposición, pues sí, busquemos si es que hay algunas alteraciones en estos marcadores que nos pueda predecir que estos pacientes van a ir mal. Si es que el problema está en la infección, pues oiga, intentar encontrar formas de detectar tempranamente esta infección para poder tratar de forma temprana. La respuesta, oiga, es que hay marcadores específicos que si medimos nos van a decir, ya no modificar la respuesta, ¿no? Pero nos van a decir si es que el pronóstico es bueno o malo, o si está haciendo un SIRS o no. Y aquí, claro, marcadores dinámicos para ver esto, ¿no? La apoptosis, el daño celular, a ver si se están haciendo. Todo esto era y aquí explicaba la racionalidad. Lo importante era esto, ¿no? Definir que el SIRS está aquí, y hay SIRS por infección y sin infección. ¿Por qué enfatizo lo del SIRS con sepsis y sin sepsis? Porque vean, recuerden que para la clasificación de SIRS tenían que tener 2 o más de los criterios que habíamos hablado. Y entonces en este estudio, que fue publicado en el 2015, un poquito después de los días anteriores, vean qué pasa. Estos pacientes, este grupo de pacientes, 96,000 pacientes de los 109,000, tenían un criterio de SIRS de 3, o sea, es necesario 2 criterios, ¿no? Pues estos ya tenían una media de 3, con intercuartil entre 2 y 4. Perfecto. Cumplían los diagnósticos de SIRS. Y estos tenían una sepsis severa. ¿De acuerdo? Sin embargo, estos pacientes que también tenían sepsis severa, que son el 13,000 pacientes, viene a ser algo así como el 12% de todos los pacientes, pues estos pacientes tenían una sepsis severa, pero el criterio de SIRS no les llegaba. Tenían SIRS de 1. Y por eso es que este estudio, basándose en este estudio, se puso muy en duda si es que la palabra SIRS significa infección. Y como les decía antes, no todo SIRS es infección y no toda infección tiene un SIRS positivo. No, insisto, no toda infección tiene un criterio de SIRS positivo. Es decir, yo puedo tener una infección bacteriana por una neumonía y puedes tener un SIRS de 1. Y dice, como tiene un SIRS de 1, no es infección y no está siendo un SIRS. Pues no, pues hay el 12% de estos pacientes que tuvieron una infección con un SIRS negativo, con una escala de SIRS negativo. Y por eso, en la siguiente
conferencia que fue en el año 2016, que estos son más de 10 años después. Primero quitaron esto, ¿eh? El sepsis quitó la palabra SIRS, o el criterio SIRS, o la escala SIRS. Y pasaron a otra escala, que es la SOFA. Ahora hablaremos de la SOFA, ¿de acuerdo? Incluso hicieron una pequeña escala más chiquita que se llamaba el Quick SOFA, ya lo hablaremos, ya lo explicaré más adelante. Nos dijeron, oigan, ya no se basen en el SIRS, ahora se tiene que basarse para diagnosticar una sepsis, ¿sí? O un SIRS de origen infeccioso, tienen que basarse en el SOFA o en el Quick SOFA. Ya veremos más adelante que esto también estaba, luego se desmintió y porque todo ha cambiado y evoluciona. Sin embargo, lo importante de este concepto es que ya se puso como primer punto, vean, que la sepsis es una instancia urgente, aguda, rápida y que necesita de atención emergente. ¿De acuerdo? Esta es la famosa escala SOFA en la cual, de la cual hablábamos, que este consenso aconsejaba, pues se basaba en esto, un score de 0 a 4 y de estos ítems, ¿no? La respiración, recuerda la PAFI, recuerda que la PAFI es la relación entre cuánta cantidad de oxígeno tengo en la sangre y cuánta cantidad de oxígeno me están dando a través de mis pulmones o a través de mi boca o mi nariz, pues de acuerdo a esta relación, pues le daba un score. Con la coagulación, sobre todo las plaquetas, pues de acuerdo al número de plaquetas daba otro score. Tomaba la parte del hígado con las bilirrubinas, que le daba un score. A nivel cardiovascular, y esto es importante, la MAP, la presión arterial media, pues más de 70, menos de 70, y si no, si es que estaban utilizando drogas vasoactivas, le daba un score o otro. Y el Glasgow, también de acuerdo al nivel del Glasgow, pues le daba un score, y a nivel renal, que también es importante, pues la creatinina y si es que orinaba o no, le daba un score. Este es un poco el resumen de lo que en este consenso se recomendaba. Decía, vea, usted sospecha de una infección, miren que estoy hablando de SIRS infeccioso, ¿de acuerdo? Si usted sospecha de una infección, hágale el Quick SOFA, QSOFA. ¿Qué es el QSOFA? Pues no es todas estas variables que vimos con el SOFA, sino solo 3 variables. Si está taquimneico, si tiene alteración del Glasgow o si está hipotenso. Si usted tiene 2 o más de estos, pues probablemente está haciendo una sepsis. No tiene más de estos, pues hay que monitorizar, ¿de acuerdo? Si tiene más de estos, probablemente está haciendo una sepsis, entonces hay que pasar a hacer el SOFA. Y todo lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Si no tiene, pues hay que monitorizar. Y esto es importante, en nuestros cuadritos, continuamente valorar a ver si es que en algún momento ya tiene un SOFA positivo o un QSOFA positivo. Pero si ya tiene más de 2, pues es una sepsis. La sepsis debe ser tratada de manera temprana, ya veremos, como les dije, era una urgencia que se tenía que tratar de manera temprana, ya veremos cómo más adelante, pero lo importante era, oiga, hay que tener una presión arterial alta y un nivel de lactato bajo. Si es que la presión arterial está baja o el nivel de lactato está alto, pues se definía como shock séptico. Esto era lo que se recomendaba en ese entonces. Cuatro años después, este JAMA, publicado del grupo de Liu, valoran 800,000 pacientes, bueno, 780,000, alguna cosa así, en Estados Unidos, en hospitales de California, de este color, e Illinois, de este color. Y dicen, vamos a ver qué pasa con las escalas, porque había muchas escalas descritas para identificar la sepsis. Y entonces estaba la escala NEWS, la escala MUSE, el QSOFA, que era la recomendación anterior, el SIRS, de lo que ya habíamos hablado, y el BTF. ¿De acuerdo? Y decía, vamos a predecir la mortalidad hospitalaria
la área bajo la curva en la mortalidad hospitalaria de acuerdo a la escala. Y vean dónde está la QSOFA. Porque estas escalas, insisto, nos ayudan a predecir si es que el paciente va a ir bien o va a ir mal, a dónde tiene que ir, si es que lo tenemos que poner en la UCI o en algún lugar, y luego si es que tiene alta probabilidad de morirse o no. Entonces vean, la QSOFA en dónde estaba. Tercera, cuando veían todos los pacientes. Y si dividían a estos pacientes en los que tenían sospecha de infección o los que no tenían sospecha de infección, o sea, si es que era un SIRS por infección o un SIRS por trauma, pues vean lo que pasaba con las escalas. Seguía estando el QSOFA abajo, el tercer lugar, el SIRS en el cuarto lugar. Y la NEWS iba primerita. Entonces, por eso, la NEWS ahora es la que está de moda, ya vamos a siguiente. Las guías de la Surviving Sepsis Campaign del año anterior, del 2021, que está descrito por Evans, dicen, recomendación fuerte. No se debe utilizar el QSOFA, y lo que debemos utilizar es la SIRS, la NEWS, la MUSE, y por eso yo les he puesto aquí la escala NEWS, pues la escala NEWS, poco parecida a las otras, frecuencia respiratoria, por un lado, y le da un número, saturación de oxígeno, según la saturación al aire, les da un número, saturación, en caso de POC, ustedes saben que los de POC es un grupo especial, que van con menos saturación, pues ellos consideran, esto tal vez es importante, sobre todo en las sepsis de origen pulmonar, en los de POC, pues esto puede ser importante. Si es que necesita oxígeno suplementario o no, la presión arterial que siempre está, esto es fundamental. El nivel de conciencia, vean que está aquí abajo, también es importante porque siempre está. Y la frecuencia cardíaca y la temperatura. De acuerdo a dónde estaba cada uno de los signos del paciente, pues le daba una escala, le daba un valor. Al final, tanto la evaluación del paciente y en el diagnóstico, lo fundamental es la sospecha clínica. La sospecha clínica, el examen físico y los antecedentes. Claro, si yo tengo un paciente que tuvo un accidente en moto, pues eso es fundamental, es saber que esa sea la causa de SIRS. Pero cuidado, si el paciente que tuvo un accidente en moto resulta que tenía fiebre y había contacto de sus familiares con COVID, pues probablemente el SIRS sea por el COVID, o sea por el trauma, o sea por las dos cosas. Si es que este paciente que estaba en moto tiene una urolitiasis con shock séptico de origen urinario y él estaba en su moto y tuvo un accidente y estaba en su moto, por ejemplo, yendo al hospital para hacerse ver el dolor en la columna que tenía por esta urolitiasis, y estaba con fiebre, pero él en el hospital, yendo hacia el hospital en la moto, tiene un accidente, tal vez por la fiebre que tenía. Pero llega al hospital inicialmente bueno, se hace la TLS y claro, se le estabiliza y se le maneja como un politrauma, porque el señor llega con un trauma craneoencefálico, etcétera, ¿no? Entonces, todos nos basamos en eso. Y luego a las 12 horas o así, claro, la fiebre empieza a estar ahí, y vemos en la placa que tiene unos infiltrados, pero dicen así, sí puede ser hemorragia o puede ser contusiones, ¿de acuerdo? Y resulta que deja de orinar y decimos, ya puede ser por el trauma, pero resulta que tenía una urolitiasis y un shock séptico de origen urinario. ¿Por qué es importante darse cuenta de eso? Porque si es que yo le trato de manera temprana ese shock séptico de origen urinario, puedo hacer frenar este SIRS y, claro, influenciar en los outcomes clínicos, en los resultados clínicos, ¿no? En el tiempo que esté en la UCI, en el tiempo que esté en el hospital y sobre todo en la mortalidad. Pero esto es un ejercicio clínico que estamos obligados a hacer y es tal vez muchos errores que cometemos, ¿no? Cuando llega un paciente a nuestros hospitales
le diagnosticamos con, o le ponemos un título, ¿no? El paciente del politrauma, y tal vez nos olvidamos del resto, y puede ser que tenga algo más, o puede ser que el trauma no haya sido más que una consecuencia de lo algo más que tenía, y entonces identificar ese algo más puede ser que le ayude en sus resultados clínicos. Las escalas, como les decía, nos ayudan a ayudar a identificar la sepsis, tal vez, al riesgo de desarrollarse esta distinción multiorgánica y sobre todo a la, a la grado o la probabilidad de mortalidad o de morirse que tenga este paciente. Por eso esto es lo fácil, es decir, si tiene un CIRS y él es un CIRS por infección, pues cuando es fácil sí, ¿no? Oiga, vengo por el mismo, yo venía porque me duele la espalda, tengo fiebre, le hago un examen de orina, tiene un examen de orina patológico, se choca, si es un shock séptico de origen urinario, pues le doy el tratamiento antibiótico oportuno, e intento parar el CIRS y el shock séptico. Si es un CIRS por no infección, claro, es que es un señor que vino con traumatismo craneoencefálico puro, se le dio el soporte, porque aquí tampoco hay mucho más que hacer, se le dio un soporte y se esperó y probablemente no desarrolló el CIRS. El problema está que también hay CIRS que no eran por infección, pues de este trauma, ¿de acuerdo? Que ya tenían algo más, como les decía el ejemplo anterior, o que durante su hospitalización desarrollan una infección. Y el CIRS ya no se hace por el trauma, sino es por la infección, una infección nosocomial que fue adquirida en el hospital. Entonces, lo que es importante es identificar a este CIRS por infección oculto, ya sea dentro del primer CIRS por no infección o durante la hospitalización. No sé si me hago entender. Y esto no es fácil, y por eso necesitamos ayudarnos. Para ayudarnos hay algunos marcadores o biomarcadores. Dentro de estos, algo que vean, ya estuvo descrito en el año 97, pero en los hospitales se ha utilizado ya en los últimos años, pero no desde hace mucho. Sobre todo es la procalcitonina. Y la procalcitonina, porque aquí en este estudio se le compara con el factor de necrosis tumoral y con la IL-6, la interleuquina 6, también se puso muy de moda en el COVID. Pues vean, la procalcitonina, los niveles de procalcitonina normales son, bueno, depende del coste, pero es por debajo de 1. Pues aquí miren, bajo de 0,5, perdón. Pues aquí miren, en el CIRS ya está 1,3. O sea, aquí nos puede decir la procalcitonina, oiga, no, nuestro politrauma está haciendo un CIRS, pero si hace sepsis, pues la procalcitonina casi se duplica de manera significativa. Si está haciendo una sepsis severa, pues se cuadriplica. Y si es un shock séptico, pues, mire, sube 7, 8 veces más. 4 o 5 veces más, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, la procalcitonina nos puede ayudar en este difícil paciente que hizo un CIRS por no infección y que durante la hospitalización hizo un CIRS, o un CIRS que nosotros pensamos que era por no infección, pero que estaba oculto ahí una infección. Otra ventaja de la procalcitonina, que es en esta línea de aquí, que vean, sube hasta las 6, 8 horas y luego se mantiene constante y luego sigue subiendo. No es como los otros marcadores como la interleuquina o el factor de necrosis tumoral, que suben solo de manera inicial. ¿Qué quiero decir con esto? En el CIRS, que nosotros pensamos que no es infeccioso, que vino por un trauma, claro, en las primeras 6, 8 horas, pues no estamos dedicados en el trauma, estamos intentando salvar la vida al paciente por el trauma. Luego de estas 6 horas, pues puede ser que ya bajen esto, y si nosotros medimos la interleuquina, puede ser que está baja y digamos, no está haciendo un CIRS, o no puede ser una sepsis, pero no es por eso, sino es porque el marcador bajó, y tal vez en esto nos ayuda más la procalcitonina. Este es un metaanálisis, disculpas por el tamaño, pero bueno, he puesto lo más importante, ¿no? El metaanálisis dice, con evidencia fuerte, comparando la procalcitonina con el PCR, que es otro de los marcadores que teníamos en los hospitales ya desde hace mucho tiempo, pues dice, la PCR para predecir la sepsis no sirve, todo negativo.
en todos estos estudios, que son 2, 4, 6, 8, 10 estudios. La procalcitonina, con un nivel de evidencia alta, para predecir la sepsis, pues oigan, vean, 2, 4, 6, 7, 8, 9 estudios dicen que sí, y solo 2 estudios dicen que no. O sea, evidentemente hay que individualizar los resultados, hay que poner en el contexto del paciente, con la clínica o con la sospecha clínica primero, pero la procalcitonina evidentemente nos puede ayudar mucho. Este es otro estudio de Selberg, en el que comparan también las áreas bajo la curva de estos marcadores, ¿no? La elastasa, el PCR otra vez, la interleuquina 6 otra vez, la procalcitonina y el complemento. Y vean, el área bajo la curva de la procalcitonina es buena, del complemento es buena, y de la unión de los dos es muy buena. ¿De acuerdo? Otros biomarcadores, y ahora veremos, ¿no? Hay muchos más, el lactato, bueno, la interleuquina 6 que les había hablado, la leptina, la aljopoetina, todos estos biomarcadores. Y les dejo porque, claro, están saliendo, se están estudiando. Y puede ser que de aquí a un poco de tiempo, digamos, ganó, que ya no es la procalcitonina, sino es del TREM1. Pues, si es que es de ventaja de nuestros pacientes, pues perfecto. Es lo que se debe estudiar y se debe seguir estudiando. El SUPAR también es otro que suena mucho, pero todavía no hay nada específico en la actualidad. Para decir, de momento los más estudiados es el PCR, que ya se ve que comparándola con la procalcitonina, pues no sirve, mientras que la procalcitonina parece que tiene algún rol importante. Esta es una revisión salida hace 2 meses, que la recomiendo que si es que les interesa el tema de los biomarcadores, la revisen. Ahí hay un cuadro gigante de creo que 4 o 5 hojas en la que describe cada uno de los biomarcadores que están aquí, dónde se produce, cómo actúa y cómo lo podemos medir. Es un cuadro bastante bonito. Este es solo les he puesto el gráfico final de este artículo, el que ve, ya ven, ¿no? Ya saben ustedes lo que son las PAMS, estas son las DAMS, son esto aquí, de acuerdo a dónde está en la sepsis, en el shock séptico o en la encefalopatía por sepsis, y si están medidos por proteínas, por células, por problemas vasculares o gliales. Entonces aquí están cada uno de los que hay, ¿no? Y todos estos están descritos en ese artículo, que al final todo esto lo que hace es hacer la disfunción multiorgánica en el hígado, en los pulmones, en el corazón, etcétera, en todo. Y por eso si les recomiendo este artículo si es que ustedes lo quieren revisar. Critical Care del 2022, el primer autor es Barrichello. Lo último que me queda es lo más importante, es decir, es que la sepsis o el SIRS o todo esto que les he contado es importante, pero si no lo identificamos de manera temprana, estamos influenciando en la mortalidad. Y ven, dice en el Día de la Sepsis, que es un día que es famoso dentro de los hospitales y de la UCI, que es el 13 de septiembre, pues cada año se hace el Día de la Sepsis y se socializa muchos de los estudios y lo que se está haciendo. Pues claro, y aquí en el año 2012 pues sacaron este relojcito que dice, oigan, no, el reloj con la sepsis no se detiene, ¿no? Y cada hora aumenta un 8% de mortalidad. Esto siempre hay que tenerlo claro, hay que intentarlo identificar, sobre todo con el uso temprano de antibiótico, que es lo que vamos a ver más adelante. Por favor, identificar el SIRS séptico de origen infeccioso y tratarlo, es lo más importante. Lo que les decía, ¿no? Claro, identificar la causa. Si es que es un no por infección, pues dar un soporte. Y si es infeccioso, pues vean, estas son un cuadrito que sale en la revisión del año 2021. Dice, oiga, si usted tiene una sepsis definitiva o probable, pues es que lo que no puede demorarse es administrar los antibióticos. Llega el paciente a la emergencia y ustedes dicen, tiene una sepsis, se tiene que dar antibiótico. Es lo primero que se tiene que hacer. Eso no se puede retrasar en términos de hacer un examen para ver si es que está
realmente tiene una sepsis, o para hacer una tomografía, o porque quiero coger un cultivo. No, no. Si usted está seguro de que es una sepsis, pues tiene que administrarle antibióticos. Si es que es posible, pues también póngale antibióticos y intente buscar la causa de la infección. Lo importante es esto, ¿eh? Identificación temprana, acuérdense que cada hora es un 8% más de mortalidad, y la solución, aunque parece fácil pero no la es poner antibiótico. Y lo que intentaré aquí en las siguientes diapositivas simplemente es ver lo más importante de las últimas guías, de acuerdo a los cambios nuevos que hubieron en las últimas guías del manejo del SIRS por sepsis o de sepsis o del shock séptico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es lo que les decía antes, antibióticos, punto. Antes se decía que cuando llega el paciente, pues, indistinto de cómo esté, usted tiene que darle 30 ml de kilo de sueros, ¿de acuerdo? Para que me entienda, en las primeras 3 horas. Antes en las guías anteriores era una recomendación fuerte, ahora le bajaron a leve, porque no es que no hay que dar, es que se tiene que dar lo que necesita el paciente. Si es 30, 30, si es que es 40, 40, y si es que es 15, 15. ¿Y cómo nos basamos en eso? En medidas dinámicas, que esto no viene en esta charla, pero esto son medidas que hacemos en los pacientes, la variación de pulso, la ecografía, etcétera. Una serie de medidas dinámicas, dinámicas, no estáticas. Por ejemplo, la presión venosa central es una medida estática, eso no sirve. La variación de la presión del pulso es una medida dinámica, esta sirve. Entonces los pacientes, hay una serie de medidas dinámicas que nos pueden ayudar a ver si el paciente necesita o no estos líquidos. Seguro, lo que sí tiene que utilizar es cristaloides, esto sí, no soluciones balanceadas, no gelatinas, no, lo que tiene que ser la reanimación se hace con cristaloides. Esto sí es importante también que lo sepan, suero fisiológico. Esto ya estaba antes, en las guías anteriores, y sigue siendo fuerte, que es hay que mantener una presión arterial media por arriba de 65. ¿De acuerdo? Y primero, ya sea con líquidos, y si no, con el uso de vasopresores. De hecho, lo que se dice ahora es que el inicio temprano de los vasopresores para mantener estas presiones, pues ayuda a proteger los órganos. ¿Qué vasopresores utilizamos? Pues evidentemente la norepinefrina es la que se tiene que utilizar, y luego ya están otros, la dopamina, la vasopresina anda ahora, hay algunos estudios que dicen que sí, que la vasopresina unida a la noradrenalina puede funcionar, pero bueno, lo importante es saber que necesita líquidos, le pongo los líquidos y le añado vasopresores, evidentemente la norepinefrina, para intentar mantener estas presiones medias, una presión media por arriba de 65. 3 cositas nuevas de estas guías que les pongo aquí ya como propaganda nada más, que es, se describe el uso de la ventilación de alto flujo, esto nada, para que sepan que es a través de la cánula nasal. Habitualmente nosotros las cánulas nasales que utilizamos en los pacientes son hasta 5 litros, pues este alto flujo es un sistema que permite dar hasta 60 litros de aire por la nariz, y esto tiene implicaciones, y por eso está escrito aquí. Se plantea también el uso de ECMO. El ECMO no es más que conectar, es como conectar unos catéteres en las venas y dar asistencia, ya sea solo respiratoria o cardiorrespiratoria por una máquina, o sea, es como una máquina de diálisis, pero bueno, un poquito más compleja y sofisticada, en la que se puede hacer solo cambio de oxígeno o también funcionar como una bomba, como un corazón. Aquí vena vena es básicamente solo como soporte de oxígeno. Y algo que es importante, vean que sonaba mucho que la vitamina C y el shock séptico, que hay que dar vitamina C a dosis altas, luego a dosis medias, luego a dosis bajas. Pues no, ellos lo que dicen que es que no utilizar vitamina C. Los corticoides dentro del shock séptico, no hablo dentro del SIRS. Lo digo para que no se mezclen cosas como, por ejemplo, en el COVID, que hacía el SIRS y el daño pulmonar. Sí, pues verdad que se demostró que los corticoides sirven específicamente en esta agresión causada por este virus. Pero aquí estamos hablando del uso de corticoides a nivel general en todos los shocks sépticos, y se pueden utilizar
con una recomendación leve en aquellos que no responden al uso a la reanimación líquida, con líquidos y a los vasopresores, ¿no? Como tienen vasopresores a dosis altas, pues, como por ejemplo aquí ponen norepinefrina más de 0,25 microgramos por kilo por minuto, pues se puede utilizar estas dosis de hidrocortisona. Las complicaciones de estos SIRS, de los sepsis, del shock séptico, pues la difusión multiorgánica, que puede ser a nivel central, como la encefalopatía, el distrés que hemos hablado, el shock cardiogénico, las úlceras gastrointestinales, que esto vemos en nuestros pacientes, el fallo renal agudo con necesidad de diálisis, muy común, la muy temida SID, la coagulación intravascular diseminada, y la hiperglicemia, que dentro de las guías también está que se debe controlar la hiperglicemia en los pacientes con sepsis y shock séptico. ¿Cuál es el pronóstico del SIRS? Pues miren, en cuanto a la mortalidad, solo un SIRS por sepsis, 0,8 veces más probabilidad de morirse. Si es que hizo una sepsis severa, pues 4 veces en el hospital, estoy hablando, ¿eh? Y si hay un shock séptico, pues 13 veces más probabilidad de morirse. ¿Cuál es la causa? Principalmente hematológica, la SID, respiratoria, cardiovascular, metabólica, neurológica, renal y otros órganos. Este es el orden en el cual son las causas de disfunción multiorgánica y de mortalidad. Importante que se den cuenta de esto. Vean, aquí hay dos curvitas que son similares en cuanto al pronóstico en esta curva de supervivencia, y se ve que un paciente que no tiene SIRS, no SIRS, ¿de acuerdo? O SIRS por sepsis, pues la mortalidad, se mueren, pero casi no hay diferencia en el porcentaje de mortalidad. Sin embargo, en la sepsis severa o en el shock séptico, la mortalidad aumenta, ustedes ven, de manera muy importante. Obligado a decir es el diagnóstico diferencial. Claro, si un paciente para lo del QSOFA, lo del SOFA, lo del NEWS, todas esas escalas que nos pueden ayudar, pues claro, saber que si un paciente viene con taquipnea y taquicardia, claro, hay que ver si no sea un estatus asmático, que no sea una intoxicación, que no sea una cetoacidosis. Claro, muchas veces pasa esto, ¿eh? La cetoacidosis puede darnos un QSOFA, un SOFA, un NEWS alto, y puede ser que sea solo una cetoacidosis, pero cuidado, porque la cetoacidosis hay que ver cuál es la causa de descompensación, porque si esta causa de la descompensación de la cetoacidosis es algo infeccioso, cuidado que se puede hacer un SIRS infeccioso, ¿de acuerdo? Entonces esto es la valoración clínica, el olfato clínico, lo que nos tiene que ayudar. Si alguien viene con taquicardia y hipertermia, pues oiga, una crisis de tiroides, también algunas intoxicaciones, el síndrome neuroléptico maligno, e incluso algunas alteraciones neurológicas pueden dar hipertermia y leucocitosis, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Agradezco su atención, pido disculpas si es que algo no se entendió, tienen mi correo si es que tienen alguna duda, y reitero mi agradecimiento por la invitación.